por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, viernes 1 de abril de 2022. Qué bueno que estén con nosotros. Estamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Y estamos preocupados porque el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio un paso importante, clave para promover la justicia en el vecino país, Nicaragua. Y adoptó una resolución para establecer un grupo de expertos que deberán realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales. Ese grupo de expertos, el grupo de expertos, deberá formular recomendaciones para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia. La resolución fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay. Fue aprobada con 20 votos a favor y 7 en contra. 7 votos en contra. Esto es lo que queremos significar aquí. ¿Quiénes votaron en contra? Bolivia, Cuba, China, Eritrea, Venezuela, la Federación Rusa y Honduras. ¿Y saben cómo nos califican a nivel de esas reuniones? Como aliados del régimen de Daniel Ortega Saavedra, el presidente del vecino país, que se ha encargado, caracterizado en los últimos años, meses, semanas, días, de estar en contra de todos aquellos que se oponen, todos aquellos que opinan de manera distinta al régimen de Daniel Ortega, proceden contra ellos. Hay muchos nicaragüenses que han huido del vecino país porque se les viola su derecho. A propósito de este tema, hoy hemos invitado a un experto internacional, un hombre que estuvo al frente del Comisionado de los Derechos Humanos y es un hombre que está en constante relación con los ombudsman de la región y de todo el mundo, el doctor Roberto Herrera Cáceres. Y lo hemos invitado precisamente porque nos preocupa que Honduras, en el concierto de las naciones, aparezca como aliado de Nicaragua ante esta votación que se desarrolló junto a 6 países apoyando las ejecutorias del gobierno del vecino país. Doctor Herrera Cáceres, gracias por estar con Críticas con Café. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Rómulo Matamoros. Le agradezco mucho su invitación y
estoy a su disposición y de su audiencia para cualquier interrogante en la materia. Muy bien, ¿cómo nos ven internacionalmente cuando en una votación nos identificamos con el accionar de don Daniel Ortega Saavedra, del gobierno del vecino país? Porque la decisión es nombrar una comisión independiente para que investigue todas las irregularidades que se han venido presentando contra los derechos humanos en Nicaragua. Sí, este es un punto muy importante y es necesario contextualizarlo porque la participación como miembro del Consejo de Derechos Humanos le da la oportunidad a alrededor de 47 países que resultan electos para expresar su proyección nacional en cuanto al respeto y la promoción de la dignidad humana en todo el universo. Al aceptar un cargo de tal envergadura, el compromiso es hacer prevalecer los derechos humanos en todas partes y estar dispuesto a valorar las situaciones de derechos humanos que se presentan en los diferentes ámbitos geográficos mundiales. Desde ese punto de vista, cuando en octubre del año pasado Honduras fue admitido, fue por un voto bastante alto, 173 en relación con 193 miembros de las Naciones Unidas. Nosotros quedamos verdaderamente esperanzados que era una gran oportunidad histórica con la cual Honduras podría como Estado reivindicarse ante las flagrantes violaciones que tenemos dentro de nuestro Estado, reconvirtiéndose en el sentido de, estando próxima a las elecciones, hacer una transformación de los gobiernos hacia la dignidad humana y al mismo tiempo planteando esa reconversión como ejemplo de que en el mundo todos los estados que en igual situación podían actuar en la misma dirección. En ese sentido, de aquí habían numerosas organizaciones de sociedad civil que no estaban contentas con esa elección, consideraban que no estábamos suficientemente maduros, pero la madurez se hace también entrando directamente en un cambio por algo que habíamos perdido en el pasado y que nos ha traído a la situación del presente. Entonces ahora nosotros empezamos a ver que no hemos entendido que más allá de las relaciones de buena vecindad con los otros estados, más allá de las líneas de cooperación que podamos sostener en un momento determinado, el punto central en las relaciones entre gobernantes de los estados no puede ponerse por sobre la superioridad que tiene o la primacía que tienen los derechos humanos de los habitantes. Los mismos gobernantes deben subordinarse a esa seguridad humana que da la efectividad de los derechos humanos de los habitantes, y entre las relaciones entre los estados, nada puede primar sobre ese principio, ese fin centro y fin supremo de los estados y de las relaciones internacionales. Doctor Herrera Cáceres, pero con esa decisión que tomamos ante ese organismo internacional, estamos transmitiendo un mensaje afuera y un mensaje adentro del país relacionado con los derechos humanos, porque hay gente que ya empezó a decirnos que aquí no se va a respetar los derechos humanos igual a lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, los hechos objetivos son los que usted señala. Probablemente no haya una estrategia de participación en un organismo tan particular como es este. Este es el centro donde se armonizan realmente las relaciones entre los estados, porque los derechos humanos lo único que le hace es a usted establecerle las líneas de comportamiento dentro de la sociedad y el Estado.
Y en este momento, al no atender la situación de derechos humanos frente a un país, no importa qué país sea, pero todos los países deben rendir cuentas, no solamente desde el punto de vista nacional a su sociedad, sino que desde el punto de vista internacional a la comunidad internacional. Entonces, bien se pudo haber integrado una comisión sin ir con prejuicios para hacer la investigación. Todos tenemos que estar abiertos a ese tipo de investigaciones. Pero sí, el principio fundamental es que tenemos que supeditar todo tipo de relaciones ideológicas, todo tipo de relaciones de amistad, de fraternidad, todo lo tenemos que subordinar a ese principio superior, a ese fin superior que es la dignidad del ser humano en el país y entre los países. Ahora, doctor, ¿puede Honduras revertir eso? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue, tomando en cuenta que he escuchado defensores de los derechos humanos, así como su persona, otras organizaciones no gubernamentales, dicen que ese procedimiento que puso en práctica el gobierno de la República no está conteste a la realidad que actualmente vive Honduras? Bueno, la resolución se adoptó y al ser por mayoría, todos los estados, los 193 estados, tienen que Tienen que seguir cumplirlo, correcto. tienen que cumplirlo, particularmente quienes son miembros del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Honduras. Ya Honduras quedó en la minoría, cometió, podríamos considerar un lapsus bastante delicado. Creo que necesita retomar esa posición y ponerla en función de nuestra Constitución, que señala que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la dignidad, el respeto y la protección de la dignidad humana en Honduras. Simplemente tenemos que ubicarnos en el marco de nuestra Constitución y en el marco de los tratados internacionales y en el marco de la responsabilidad que tenemos ahorita dentro del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, tenemos responsabilidades universales, como universal son los derechos humanos que pueden invocarse aquí en cualquier parte del mundo. Y desde ese punto de vista hay que retomar eso y hay que ponerse en el contexto del Estado de Derecho constitucional y del Estado de Derecho universal. Doctor, sin ser experto en esta cosa, Honduras entró en una contradicción enorme, porque si forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y vota contra una investigación sobre derechos humanos, eso parece que es contradictorio. Algo falló ahí, como usted dice, un lapso. Sí, falló en el sentido de que no hubo suficiente meditación. Creo que no se ha madurado suficientemente lo que es la participación en las diferentes organizaciones internacionales y la posición que Honduras tiene que adoptar en función de las expectativas mismas que los hondureños y hondureñas tuvieron de la transformación de este país a raíz de las elecciones o en ocasión de su voto en las elecciones. De tal manera de que tenemos que hacerlo y tenemos que ayudar a este gobierno orientándolo, ¿verdad? Haciendo todo lo posible para retomar la senda del Estado democrático y social de derecho, de tal manera de hacer prevalecer la efectividad de los derechos humanos y especialmente la lucha que debemos llevar contra la pobreza, que es la mayor vulneración de derechos humanos que puede tener un Estado, como es el caso nuestro, que tenemos alrededor del 74% de la población en esa situación. Sí. Doctor, finalmente nos deja mal parado internacionalmente esta acción. ¿Cómo podemos cambiar la idea de unos hondureños que se sienten como que retrocedimos en cuanto a derechos humanos se refiere?
Bueno, lo que tenemos que dar es el respaldo a la comisión que se integró. Tenemos que pasar este mal momento y recuperarnos frente a lo que debe ser un Estado sano, un Estado realmente democrático, un Estado en el cual no solo quiere censurar al vecino, no quiere tampoco enjuiciarlo sin haberlo escuchado, sino que lo que queremos es colaborar entre todos los estados para ir avanzando en el sentido progresivo. Inclusive hay misiones en diferentes organizaciones internacionales donde los mismos estados supervisan a los otros. Y vienen, Nicaragua ha venido aquí a Honduras para ver el mecanismo de seguimiento y la implementación de la Convención contra la Corrupción, el MESICIC. Nosotros hemos ido a otros estados, así se hace en América. Entonces, estas situaciones, no sé por qué no las consideraron en su contexto. No puede ser considerado ni debería ser considerado como un acto inamistoso por Nicaragua si se integra una comisión de ese tipo. Esas son las condiciones de la ubicación de la dignidad humana en el centro del universo, parte de la humanidad, parte intrínseca de la humanidad, sobre la cual debemos trabajar todos y proteger. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias. Igualmente, gracias por estar con nosotros, el doctor Roberto Herrera Cáceres. Es que él sabe de esta cosa, él estuvo al frente del comisionado, es un jurista internacional, pero a saber qué fue lo que falló. Ya hoy escuché a Pedro Barquero, que es un alto funcionario de esta administración, decir que Honduras iba a cambiar no su voto, sino que su opinión. Es decir, yo no sé qué es lo que falló, pero seguro eso viene de relaciones exteriores. Viene la Cancillería, viene la misma presidenta o del grupo de asesores que está ahí, o es que ya empezó a asesorar Correa. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, y entonces, como se trata del ALBA, se trata de aquel grupo que se identificó con el socialismo del siglo XXI, entonces le han de haber dicho aquí, no, hay que votar a favor o en contra de esa resolución. Si lo que están haciendo la ONU, permitiendo que se investigue, hombre, esa serie de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Toda oposición que aparece en Nicaragua, capturada, la metían preso. Candidatos a la presidencia de la República, candidatos a las alcaldías, candidatos a las diputaciones, que sintieran olor a oposición al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, lo llevaban. Lo llevaban allá a meterlos al mambo. Esas cosas no se deben de dar. Entonces, hay que medir bien las consecuencias por parte de nuestros gobiernos, porque pareciese que si están en desacuerdo que se investigue la violación de los derechos humanos en Nicaragua, pareciese que estarían en desacuerdo que aquí también viniera en un momento dado, si así fuese, una comisión independiente a investigar también violaciones a los derechos humanos. Como bien lo decía el doctor Roberto Herrera Cáceres, hay que primar lo de los derechos humanos. Hay que primar lo de derechos humanos. A propósito de derechos humanos, el agua es un derecho humano. El vital líquido debe ser indispensable para los seres humanos, para las plantas y los animales. Y miren, a este momento, cuando estamos 1 de abril, estamos llegando
a los años más, perdón, a los meses más secos, más complicados, de mayor escasez de agua. Y lo que duele es que nosotros tenemos suficiente agua. Nosotros en épocas de invierno tenemos cantidades de agua que se desperdician y van allá a dar al al Golfo de Fonseca o van a dar allá al Atlántico. Una crisis de agua se registra en Choluteca. Solo piedras se ven. Solo piedras se ven. Y hay intentos de autoridades y empresarios, hablo de autoridades locales, porque miren, el río Choluteca, la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, publican los medios de comunicación. Allá publica el Heraldo y publicaba la Tribuna. Se está reduciendo drásticamente. ¿Saben que allá dicen en la zona sur del país que apenas tienen agua para 15 días? Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar después? Yo estoy seguro que si hubiese una mejor planificación o programación de parte de las autoridades, no desperdiciaríamos tanta agua. Porque en época de invierno, miren, bueno, sí hay tantas inundaciones, hay desbordamiento de ríos, de quebradas, y toda esa agua va a dar allá al Golfo de Fonseca. Entonces, ¿qué hacemos? La otra vez, al principio de este programa, nosotros les publicamos que eran buenas noticias, cosechas de agua. Es decir, que almacenaban el agua para disponer en tiempos de crisis, como estos días que ya se avecinan y que hemos tenido, con el objetivo de tener, acumulan agua con el objetivo de tener los niveles de agua de los pozos y que con ello se garantice el abastecimiento. Pero allá dicen que solo 15 días y la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y esta pregunta se la formulamos precisamente al ingeniero José Motz, un profesional de la ingeniería que tiene mucho tiempo de estar trabajando en Agrolíbano, pero además trabaja en coordinación con las mancomunidades, con las alcaldías municipales, aquellos que se dejan ayudar, digo yo, y los que no se dejan, pues ahí tienen las consecuencias y pagan los patos con la escasez de agua. Ingeniero Motz, gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café y de entrada le pregunto, solo 15 días de agua apta para el consumo humano tenemos en el sur. Muchas gracias por la invitación y el honor de estar en tu programa y compartir con tu audiencia este tema tan crítico. Esos son los estimados que se tienen las autoridades de aguas de Choluteca con el caudal y el volumen que estaba disponible hoy por la mañana en el área de la borda del río, pero con la donación de agua, la liberación de agua que hicimos nosotros hoy de una laguna de cosecha de agua que construimos hace 2 años, vamos a estarle donando agua a la ciudad de la nuestra para abastecer y asegurar que haya suficiente agua para todos los habitantes mientras llegue el invierno. Por supuesto, vamos a estar confiando en Dios que nos va a ayudar, pero es correcto como tú dices, no podemos estar de brazos cruzados esperando que se resuelva el problema por sí solo, porque no va a ocurrir. Pero a nosotros nos preocupa que el abastecimiento de agua de consumo humano para las plantas o para los siembros o para los animales esté dependiendo del esfuerzo que hacen empresas, empresarios, ¿cómo se llaman? Las cañeras, aquellas que hay allá, La Grecia, correcto. las productoras de caña, y teniendo agua en tiempos de abundancia. A eso en tiempos de invierno, por ejemplo. ¿Por qué no buscar mecanismos permanentes, ingeniero?
para que garanticemos en tiempos de crisis y no estar dependiendo de ayuda, porque yo entiendo que las empresas ayudan, pero si el gobierno, las autoridades, las alcaldías pensaran en función de aprovechar al máximo el agua en invierno, no se estaría perdiendo ese líquido. Es correcto, o sea, el tema de nosotros, los humanos, Rómulo, es de creer que la naturaleza por sí solo nos va a resolver los problemas, y no es así. O sea, tú eres sureño y tú sabes que en la zona sur tenemos 6 meses de lluvia fuerte, como te explicaba, y 6 meses de sequía. Ya lo sabemos, eso va a seguir así, no va a cambiar. El tema pasa, Rómulo, en que las poblaciones han ido creciendo y la actividad de los humanos también. Al crecer las poblaciones, la demanda de agua o consumo de agua se incrementa, pero la disponibilidad de agua en los cauces del río, debido al cambio climático, se va disminuyendo. Desde hace 15 años nuestra empresa comenzó un plan o un programa de lagunas de cosecha de agua, y esa tecnología la hemos compartido con las autoridades y con otras empresas agroindustriales para que copien el modelo, porque es la única solución a corto plazo. Obviamente, la solución a medio plazo y largo plazo para la zona sur pasa por la construcción de la represa de Morolica, que tiene años el Estado de estar durmiendo ese proyecto. Dicho sea de paso, el expresidente Correa, que tú lo mencionabas hace poco, lo recomendó, que tenemos que hacer represas hídricas para producir energía eléctrica, almacenar agua. Nosotros desarrollaríamos 20,000 hectáreas adicionales de tierra para producir y generar mano de obra en la zona sur si el Estado nos construyera la represa Morolica. Esa sería una solución integrada en todos los sentidos para la zona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza esa represa? Mira, nosotros conseguimos el año pasado, por gestiones de la industria y iniciativa de varias personas involucradas en la solución de este problema, fondos suficientes para actualizar el estudio. Ahorita se está actualizando el estudio de la represa Morolica con el compromiso de que si el estudio sale positivo, se va a ejecutar esa represa en los próximos 5 años, y nosotros estamos confiados que así va a suceder. Esa foto que tú muestras ahí es una laguna de cosecha de agua que apenas tiene un año, y nosotros cosechamos 1 millón de metros cúbicos de agua en esa laguna, y de esa estamos dándole agua a la ciudad ahorita. Si hubiéramos unas 10 de esas, entre todas las empresas y también las alcaldías o el mismo gobierno, nosotros resolveríamos el problema de inmediato, a corto plazo, y sería una solución fácil de ejecutar. Es decir, ingeniero Motz, que si no existieran esas lagunas o no hubiesen empezado a cosechar agua años anteriores, la situación en el sur del país, específicamente en Choluteca, ya sería no de escasez, sino que estaríamos hablando otras cosas. Mira, esto te quiero decir a ti, la ciudad de Choluteca ahorita no está en una crisis por 2 cosas que hicimos puntualmente. Uno, la azucarera La Grecia hizo un retén en la Bocatoma, justo donde está Aguas de Choluteca, para almacenar la última agua que estaba corriendo por el caudal. Y la otra que hicimos una mejora en la Bocatoma con una alianza entre la Fundación Agrolíbano y la Cooperación Suiza, e invertimos 2 millones de lempiras para triplicar la capacidad instalada de Aguas de Choluteca y pudiéramos dar mayor cantidad de agua a todos los usuarios de la ciudad. Eso es lo que nos ha ayudado muchísimo para poder superar o paliar la crisis ahorita. Si no se hubieran hecho esas 2 acciones, Rómulo, nosotros estuviéramos en seria crisis. Como tú dices, nada se pudiera hacer, porque lastimosamente mi ambiente el año pasado hizo un desastre en la zona sur. Los 2 ministros últimos que tuvieron, en lugar de ayudar, vinieron a complicar las cosas, porque sencillamente no lograron cumplir unos compromisos que tuvieron, y todas las bordas que se hicieron no las pagaron. Entonces esto generó mucho malestar y nos generó esta crisis, porque si nosotros hubiéramos hecho las bordas que habíamos estado haciendo hace 2 o 3 años atrás, nosotros no estuviéramos enfrentando a esta crisis. Por eso no se había escuchado antes este problema, porque nosotros habíamos tomado medidas, pero cuando vimos que ya se involucró las autoridades a nivel central
del Estado, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros nos hicimos un lado para ¿cómo se llama?, ser parte de ese problema. Es decir, que no ayudan, sino que estorban, ¿verdad? Lastimosamente, con mucha vergüenza y dolor, debo de aceptarlo, no fue algo muy bueno y creo que vinieron a entorpecer. O sea, en estas cosas en Honduras tenemos que entender que hacemos cosas muy buenas. Y eso que tú ves ahí en la foto y tú puedes venir a hacer eso que estás viendo ahí, Sí. eso fue hoy en la mañana. O sea, ¿cómo es posible que estamos en una carestía de agua y nosotros podemos liberar 10,000 galones, perdón, de mil, ¿cómo se llama?, metros cúbicos y regalárselos a la ciudad? ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no copiar lo bueno y no que sencillamente más bien complicamos el problema? Mire que cuando veo esas fotografías, veo esos vídeos ahí, qué maravilla el agua. Y cómo se puede hacer maravillas trabajando coordinadamente y no importa la inversión. Porque yo entiendo que ahí se habla de millones que han invertido los empresarios, ¿verdad? Y el gobierno hasta ahora, yo no sé si habrá invertido o las alcaldías municipales han puesto de su parte, pero son inversiones que traen una respuesta a la población. Quiero preguntarle, ¿por qué hablan de 15 días nada más que tienen agua? Es por la cantidad de disponibilidad de caudal que hay en la parte donde está agua de Cholutecas y por el caudal que está pasando a nivel de Apacilagua. Esta mañana ayer, creo, me reportaron que apenas están pasando 10 metros cúbicos por minuto a nivel de Apacilagua. Para darte una idea, hace 3 años que habíamos tenido la crisis, para que te formes una idea, estaban pasando 30. O sea, estamos 3 veces más bajo de lo que hubo la crisis hace 3 años. Obviamente no, nosotros no habíamos hecho todavía en ese tiempo esta laguna de cosecha de agua, Sí. y es un ejemplo de que las cosas, si se hacen bien, funcionan y sirven, pues, o sea. Ahora, ha tenido la voluntad de las alcaldías municipales, porque es que hay que decirle a la gente que el río Choluteca nace aquí recordarle que nace en la montaña de Hierbabuena y que pasa por todas esas zonas y que hay zonas que se puede aprovechar también con esos proyectos del agua, pero que hay unos alcaldes municipales o que se hacen o que son. Sí, sí, tengo que decirlo así. Es correcto, o sea, la verdad es que debe de haber voluntad. Ahora, si hay algo que el humano, y todavía a nosotros no nos cae el 20, Rómulo, si hay un elemento crítico en la sobrevivencia de la humanidad, es el agua. Si Honduras no hace absolutamente nada, sencillamente no se va a resolver el problema. O sea, vamos a tener crisis. Y esto, ojo, esto, Rómulo, va a impactar a nivel de Tegucigalpa, porque Tegucigalpa no tiene capacidad instalada a corto plazo para poder resolver el problema. Choluteca todavía es una ciudad pequeña comparada a la capital, pero sí, nosotros con lo que habíamos estado haciendo podemos resolver el problema, aunque las autoridades centrales no nos ayuden, pero necesitamos Sí. unir esfuerzos. O sea, necesitamos hacer entender y conciencia a la gente que cada gota de agua cuenta. Y como tú dices, da lástima pararse en el puente y ver pasar millones y millones de metros cúbicos en invierno que se van a perder al mar, y Correcto. después quedamos llorando porque no No, tenemos agua. y después solo miramos piedra. Correcto. Después solo miramos piedra. Y a mí lo que me llama la atención es por qué hay alcaldes, discúlpeme la palabra, ingeniero, tan papos que si pueden cosechar agua. Si llegan empresarios, llegan autoridades y les dicen que van a hacer este proyecto para garantizar agua en tiempos de escasez, ¿por qué se enredan? Si al final el agua les va a servir y si no la hacen a través de proyectos, la van a desperdiciar. Es correcto. O sea, en primer lugar, la mayoría de las personas, las autoridades no entienden la crisis del problema. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto requiere una planificación. De nuevo, ahorita estamos, por ejemplo, por decirte, 15 días supuestamente de disponibilidad de agua y nos quedan todavía 30 días más de sequía. Ahora, ahorita no vas a resolver el problema. El problema tienes que empezar a prepararte en agosto. Sí.
Ahí sufrimos una interrupción. Ahora sí. Estamos sufriendo una interrupción ahí. No sé si es el servidor o es también la señal. Ahí ha bajado, no sé qué. La crisis de marzo y abril que vas a tener los enero y febrero, porque es muy tarde. Sí. Bueno, José, y lo último no se escuchó muy bien. No sé si me estás escuchando. Sí, yo te escucho, tuve una interferencia en la comunicación, te explicaba que definitivamente algunos alcaldes no comprenden la magnitud del problema. Obviamente ellos son electos, acaban de llegar, van a empezar a conocer la problemática y sencillamente cuando se empiezan a empapar ya llevan 2 años y cuando quieren actuar es muy tarde. Entonces, esto es un tema que se debe planificar con tiempo porque tú lo que quieres captar son las aguas de noviembre y diciembre, que tienes un caudal fuerte todavía en el río, retenerla y utilizarla en los meses de marzo y abril, que es cuando tú vas a enfrentar la crisis en cada una de las comunidades. Es como hace el productor, hombre. Si el productor se deshace del frijolito, no va a tener para comer. Entonces hay productor que almacena el frijol, que almacena el maíz para garantizarse en tiempos de crisis. Entonces lo mismo hay que hacer con el agua, hombre. Mira, esto es igual como cuando la ciudad de Tegucigalpa te dicen que te van a dar el agua cada 15 días. Tú vas a mandar a hacer una cisterna y la vas a llenar y vas a estar preparado para cosechar el agua. Eso es lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos 6 meses de sequía y 6 meses de invierno. Entonces tenemos que preparar la cisterna y llenarla cuando hay agua. Pero no la vas a llenar cuando ya no hay agua. Correcto. O cuando no te va a llegar. Infortunadamente nosotros estamos sujetos al régimen de la lluvia, pero hay que buscar salidas como estas, porque hasta bonito se ve eso. Yo la otra vez hablaba, no sé con quién, pues le decía, hasta turismo se puede hacer con esas cosechas de agua, porque se ve que como un oasis se mira en medio de tanta sequía. Es correcto, y todavía apenas, esta es una laguna virgen, en el sentido de que todavía la parte de reforestación no ha crecido. De aquí a 5 años tú ves eso, y es un bosque y un entorno nuevo, y hay una biodiversidad nueva, y hemos, ¿cómo decirte?, recuperado áreas perdidas que en un momento antes fueron reforestadas y están áridas, ¿no? Entonces es un trabajo de largo plazo, pero sí se puede ver que se logran efectos positivos de inmediato, Rómulo, si se trabaja correctamente. Y don Miguel Molina es una persona muy visionaria y él ha sido bastante previsor con eso y él está consciente que no va a resolverse el problema por sí mismo, sino que nosotros tenemos que tomar la iniciativa para retener el agua y almacenar suficiente para el tiempo de carestía. Finalmente, José, ¿qué le decimos a la gente de la zona sur del país con relación a la preocupación que tienen? Porque hay que recordarles que el nivel del agua se profundiza más, ¿verdad? Los pozos producen menos agua y consecuentemente el abastecimiento en tiempos de crisis es mínimo. Pero con esos trabajos que han realizado ustedes en coordinación con otros empresarios o con algunas alcaldías municipales, deben alejar el miedo que van a volver a andar con los baldes ahí buscando del timbo al tambo, como dicen, agua. Es correcto, mira, cuando nosotros comenzamos a hacer hace 3 años, acompañado por la cooperación suiza, las bordas dentro del cauce del río, utilizando material del río para no tener un daño dentro de los términos ambientales, era un espectáculo. O sea, funcionó, se recuperaron los pozos, hubo retención de agua suficiente, las comunidades tuvieron agua. Como tú dices, la mayoría de las comunidades utilizaron eso para bañarios. En Semana Santa era un espectáculo, un show. Ajá. Y eso se terminó porque lo votaron las autoridades. Entonces, definitivamente tenemos que ver cómo lo recuperamos y generar conciencia en la ciudad, que tenemos tiempos de crisis y que cada gota de agua cuenta, que tenemos que manejarlo responsablemente y asegurarnos que lo poco agua que nos queda disponible la manejemos para poder pasar estos 30 días que nos faltan antes de que lleguen las lluvias del invierno. Perfecto. José, te agradezco mucho que hayas aceptado esta comunicación y felicidades por ese trabajo que están realizando, independientemente que sea de una empresa, que sea de cualquier empresario ahí. Lo que se quiere es que se aproveche el agua,
se coseche el agua y que se suelte, como decimos nosotros popularmente, en tiempos de crisis, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Rómulo, y buenas tardes, bendiciones y saludos a toda tu audiencia. Gracias. El ingeniero José Mott de Aurolíbano. Producción, me puede poner ahí esos vídeos del agua. Es que con estas temperaturas que tenemos en Tegucigalpa, hasta ganas de dar un chapuzón ahí, ¿no? ¿Ah? Y se podrá pescar ahí. Se podrá pescar ahí. ¿Ah? Sonia Urbina podrá ir a pescar. Dionisio, vos que te gustaba andar pescando ahí en el río Choluteca, se podrá pescar ahí. ¿Ah? Lombardo, Tita Rodríguez y todos los que están conectados ahí por Facebook Live. Si dan ganas de irse a bañar, irse a meter ahí. Miren, invertir en agua no es una mala inversión, está demostrado. Sirve para abastecer a la población, porque la prioridad es el humano. ¿Qué se gana con eso? Cuando cosechan el agua, concentran el agua, pues, lo que hacen es profundizar el río, concentrar el agua ahí y soltarla cuando se necesita. Pero cuando se cosecha el agua, se concentra el agua ahí, lo que permite es que el nivel freático se mantenga en los pozos. Entonces el pozo le va a estar dando la misma cantidad de agua. Pero si el agua circula y se va al Golfo de Fonseca y tienen la gran cantidad de piedras ahí, ¿cómo no les va a bajar el nivel de los pozos? Eso que hacen los empresarios o las alcaldías, eso que hacen es algo importante para garantizar abastecimiento de agua para el ser humano, para la población, para los animales y el agua para los siembras. Si hay de coordinar, pero siempre hay gente babosa, ¿verdad? Gente, como decía mi abuela, papa. Ese sí es papo, papa. ¿Saben por qué? Porque dice, no, es que el agua la quieren utilizar los empresarios solo para sus cultivos y nos van a dejar a nosotros sin nada. Ahí ellos no cosechan, ellos no concentran el agua, la dejan que se vaya. Aquí en Tegucigalpa, si en época de invierno buscaran mecanismos para almacenar agua, no tendríamos esa escasez que se registra, que nos están dando agua cada 15 días, pero chorritos, ¿verdad? Y tiene que desvelarse para que almacene el agua, llene los barriles, llene las cisternas o llene tanques o qué sé yo. Pero, ¿por qué? Porque somos buenos para derrochar en tiempos de bonanza. Si eso nos ocurre. Bueno, sí, la prueba, la muestra que aquí en Tegucigalpa hay suficiente agua. Vean cómo se llenan, cómo hay inundaciones, cómo se llenan las calles y avenidas del Distrito Central. Y toda esa agua va a dar a los ríos, se la llevan allá al Golfo. Aquí deberían de tener un mecanismo. Ojalá que construyan esas represas para que no padezcamos de escasez aquí. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Críticas con Café. Y luego vamos a seguir. Se anuncia la llegada de José Manuel, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Va a venir aquí a Honduras. Ya les vamos a informar. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Va a venir Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Después va a venir Maduro. ¿Cómo se llama? Sí, Maduro. Andrés Manuel López Obrador visitará Honduras en primera quincena de mayo. Se estarán reagrupando los países
El socialismo del siglo XXI. No, yo no creo que el gobierno de doña Xiomara y compañía quieren volver al juego aquel. No creo. Aquí hay tantos problemas, tantas necesidades y debemos concentrarnos ahí. Debemos concentrarnos en sacar adelante el país. Y yo creo que esa es la intención que tiene el gobierno de la República. Y no andar pensando en papadas que ya se comprobó que no funcionan, ¿verdad? Si quieren tener una Honduras como Nicaragua y como Venezuela, para citarles dos, ¿para qué? Necesitamos combatir la corrupción, de acuerdo. Necesitamos combatir el narcotráfico, de acuerdo. Necesitamos generar empleo, de acuerdo. Necesitamos mejorar la educación, de acuerdo. Necesitamos mejorar la seguridad, necesitamos mejorar la salud, de acuerdo. Hay que hacerlo. En un país, repito esto, tan enfermo, no es posible que haya tanto profesional de la medicina desempleado, hombre. No es posible. Debe hacerse algo. Debe hacerse algo. A propósito, los nacionalistas están protestando porque le están corriendo la gente. El Partido Nacional emitió un comunicado. Repudiamos, dice, enérgicamente todo acto que vaya en detrimento de los derechos laborales reconocidos por nuestra Constitución y convenios internacionales de los cuales Honduras forma parte. El Partido Nacional dice que es inaceptable que en medio de la crisis social y sanitaria que nos asola, un gobierno de la democracia descargue sobre el pueblo trabajador violencia y represión, como lo ocurrido en el Congreso Nacional de la República. Eso es nuevo. O son los mismos comunicados que solo les cambian de fecha. Dada tal las circunstancias, es propicio recordarle al Estado y sus diferentes entidades su papel garante del derecho al trabajo, de la estabilidad laboral y de la generación de ganancias esenciales para que la población hondureña cuente con un trabajo digno, según lo señala la Organización Internacional del Trabajo. A saber quién hizo este comunicado. La redacción está mala. Pónganme la fecha más abajo a ver qué dice. Le ponen fecha. Dado en la ciudad de Comayagüela a los 1 día del mes de abril del año 2022. Miren, está bien que el Partido Nacional proteste porque le están corriendo su gente, si es así. Pero el Partido Nacional debe saber también aquellos empleados que incorporaron a última hora solo con el objetivo de cerrarle posibilidad a otro partido que iba a ganar las elecciones. Y el Partido Nacional hecho gobierno, no solo en las administraciones últimas, sino que siempre, cuando llega al poder, volaban a los liberales. Y los liberales cuando llegaban eran papos, ahí los dejaban. Pero como son los del libre no andan con papadas. Pero es que también, cuando se quisieron pasar de vivo los nacionalistas en el poder, nombrando gente a última hora, yo escuché una muchacha que estaba alegando, tiene derecho a trabajar y a alegar también, pero estaba diciendo, yo tengo mi nombramiento a partir del 26 de enero pasado, un día antes de que finalizara la administración. ¿Por qué no hicieron esas cosas de ayudarle a su gente con anticipación? ¿Por qué no lo hicieron? No que a última hora andaban como
como almas que se las llevaba el diablo, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro. Ay, este partido tiene derecho también a emplear la gente. La gente de ellos tienen derecho a emplearlo. Lo que deberían de estar proponiendo los políticos hoy en día es, por decreto, no volver a andar ofreciendo empleo del gobierno. Los candidatos a la presidencia de la República. Es una inveterada costumbre aquí de andar prometiendo cosas. Los diputados andan prometiendo también como que si ellos son nombrados en el Ejecutivo o están buscando votos para que los nombren de ministros. Debe mejorar la conciencia del hondureño, no pensando que quien llegue le va a dar empleo. Porque no le pueden dar oportunidad a todos, hombre. No hay. Los que estaban por acuerdo, por contrato, a un montón los corrieron. Pero claro, el Partido Nacional tiene que protestar porque es un partido, ¿verdad? Es un partido que no está muerto. No está muerto, pero andaba de parranda. Pero casi lo matan los narcos, ¿verdad? El Partido Nacional. Y tienen que buscar formas para levantarlo, porque ese partido no se va a levantar así nomás. No se va a levantar así nomás. En conclusión, todos tenemos derecho a trabajar. Pero si hubo un administrador, un gerente, un ministro, un viceministro o un secretario de Estado, pues, y se quiso aprovechar o se las quiso llevar de vivo y puso o nombró sin tener presupuesto a quien se le cruzaba de frente, él debe deducirse la responsabilidad. Ahora, si hay un empleado que se nombró y justifica su trabajo, realiza su labor, deben de respetarlo también. No se trata de echarlos a la calle así. Y ahí en la Secretaría de Salud principalmente, cúmplanle a la gente, hombre. Cúmplanle a la gente. Todavía estamos en crisis, todavía estamos en pandemia. Y mucho trabajador de salud arriesgó su vida. Expuso la de su familia, trabajando en lo que llaman primera línea, es decir, estuvo atendiendo pacientes con COVID. Es injusto que los corran. Aceleren esos presupuestos y esos nombramientos. Es injusto, es inhumano que a un trabajador, después, como dicen los muchachos, que las echó todas atendiendo pacientes con la COVID-19 y no le den oportunidad de empleo o lo hayan estado posponiendo, le hayan estado postergando el nombramiento y aquí y allá, que se encuentra con un político, con un ministro. Miren, hay gente que es perra para mentir, hombre. No son sinceros. Pero toda esa gente que salvó vidas, que se las ingenió aún sin tener medidas de bioseguridad, sin tener el apoyo de las autoridades, estuvieron diciendo presente, no es justo que no les den su nombramiento. Señor ministro José Manuel Mateo o Mateo, usted ya conoce bien ahí cómo funciona esa secretaría. Ya estuvo de viceministro y ahora está de ministro. Que traicionó mi voto, ¿verdad? Yo voté por usted como diputado, no como ministro. Usted debería estar de diputado. Y si le recordamos al Congreso que arregle esa cosa, a propósito de diputado, bueno, hoy le cayeron a los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, se tardaron.
pero no me queda muy claro todas esas cosas ahí. Hoy continuó el Ministerio Público con la operación de aseguramiento de bienes del expresidente. Yo no sé si están todos los bienes, ¿verdad? Yo no sé si están todos los bienes. Pero ahí deberían de ser parejos, ¿verdad? Así como le quitan todos los bienes a esos, solo porque fue presidente no significa que le vayan a dejar algunos bienes. Porque son cualquier cantidad de bienes. ¿Qué dice oficialmente el Ministerio Público con relación a los bienes asegurados? El Ministerio Público dice que a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado presentó solicitud ante el Juzgado de Letras de privación de dominio para proceder al aseguramiento. Se aseguraron 33 inmuebles distribuidos en Francisco Morazán, Olancho, Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros. Es importante, dice el comunicado del Ministerio Público, que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público, lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes. Es que miren, esto se lo vuelvo a leer porque es importante destacar que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público, lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos. Eso es asegurar. El problema es que aquí confunden asegurar con incautar y entonces el juez autoriza aseguramientos y aquellos incautan y los venden o se los dan a alguien. El Ministerio Público es del criterio que en relación a los bienes otorgados en la dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe, exenta de culpa, mientras que sobre el resto de bienes han caído inversiones o han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el periodo de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente fiscal. Debería de corroborarse bien si están todos los bienes, ¿verdad? Porque a saber si nos estamos jugando sucio también. Como se trata de la familia del expresidente, ¿no? Entonces a lo mejor a saber si les dejaron algunos bienes ahí. Que ya son las 6. Qué barbaridad, que es que no me habían dicho. Ya son las 6. Ajá, y los grupos, hay una fotografía ahí que dicen que miren los asesores que hay, dice, el asesor de Jo es Marvin, dice. Y el asesor de la presidenta Xiomara es Rafael Correa. Es que es que la gente no tiene que... ¿Ah? Asesor de Jo es Marvin, dice. Y asesor de doña Xiomara es Rafael Correa. Ahí los grupos, ahí estaríamos nosotros con la selección de fútbol. Ahí hubiésemos estado en ese sorteo. Pero como tenemos uno federativo. En el grupo A está Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. En el grupo B está Inglaterra, Irán, Estados Unidos
y quien entre ahí en el repechaje. En el grupo C está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Qué mal le fue a México ahí. Qué mal le fue. En el grupo D está la campeona mundial, Francia, el otro del repechaje, está Dinamarca y está Túnez. En el E está España, está uno del repechaje, ahí puede entrar Costa Rica, Alemania y Japón. En el grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos y está Croacia. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el grupo H, donde debería estar Honduras, en el grupo H está Portugal, Ghana, Uruguay y República de Corea. Nos perdimos ese mundial por las autoridades y por los técnicos maletas que trajeron. Mejor hubieran traído, como dicen allá en el sur, al finado Chuliche. Señoras y señores, tenemos que irnos. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz viernes. Los espero el próximo lunes. Lunes es 4 de abril. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz viernes, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.